El ardor del cáncer. Luna nueva de Tamuz. Tamuz es el cuarto mes del calendario bíblico. El nombre de este mes se encuentra en Babilonia. Proviene del nombre que los paganos le daban al dios del sol. En el contexto judío representa la idolatría, se le asigna este nombre precisamente porque el mes trae consigo una energía que provoca acercamiento a dicha práctica. Es el primer mes del verano, uno de los más calientes. El sol envuelve con su fuego en un calor irresistible a los habitantes, especialmente en el desierto. En esos días es fácil creer que el sol tiene una fuerza independiente, que mueve al resto de los seres. En esos días, uno debe recordar que es Dios quien le da fuerza al sol, y que es Él quien maneja la naturaleza, no los astros quienes tienen fuerza independiente, porque justo en este mes fue que los judíos en el desierto construyeron el becerro de oro, el pecado de idolatría por excelencia. En este mes, y en los dos que le siguen, el ángel encargado de tentar a los humanos, aquel que se le presentó a Yeshua, justo en el desierto, se encuentra más presente. Por eso mismo, es un mes que tiene potencial de crecimiento enorme. Entre mayor es la tentación, mayor puede ser el crecimiento. Al mismo tiempo, entre hay mayor revelación divina, mayor es el reto. Los meses de verano precisamente cargan consigo esta energía. Se asume que la alteración en el clima es reflejo de una mayor presencia divina. En particular, al mes de Tamuz, se le recuerda principalmente por el día número 17. En este día, se hace un ayuno por 5 tragedias que ocurrieron en dicha fecha. Se construyó el becerro de oro y Moisés rompió las tablas. Jerusalén fue sitiada y sus murallas derribadas. Se detuvieron los sacrificios en el templo. Los romanos colocaron un ídolo al interior del templo. Los romanos quemaron un rollo de Torá. También se le recuerda, porque a raíz de esta fecha, empieza el periodo de luto de 3 semanas, que sucede desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av, periodo conocido como Tisha B'Av, en que se conmemora la destrucción del templo. Los nombres de los meses del calendario hebreo no son de origen hebreo, son de Babilonia, del tiempo en el que el pueblo de Israel estaba exiliado allí. De entre los nombres de los meses, nos sorprende la aceptación del nombre Tamuz, un ídolo central de la mitología mesopotámica. Como pudo aceptar el pueblo judío, que luchaba contra la idolatría, incorporar la palabra Tamuz como el nombre de uno de sus meses. La absorción de un elemento extraño, y teóricamente negativo dentro del judaísmo, significa que no se lo ve como algo definitivamente malo, sino que identifica en él un punto verdadero y bueno. En el mundo de las clipot, que son cáscaras, existen chispas sagradas que, con recipientes o instrumentos sagrados, se las puede rescatar y elevar a su raíz de origen. Elevar las chispas se denomina tikkun, rectificación, que es la manera de lidiar con las cosas muy negativas de manera profunda, en vez de simplemente rechazarlas. Se debe identificar su raíz espiritual y hacer brotar de ellas una versión positiva. La elección del judaísmo de adoptar la palabra Tamuz significa que se puede, y se debe hacer un tikkun del culto de Tamuz, y por extensión de la idolatría en general. En algún lugar, de alguna manera, debe existir un elemento verdadero en la atracción humana hacia la idolatría, y si meditamos en el ritual que se le hacía a Tamuz, podremos comprenderlo. Tamuz es el mes del pecado del becerro de oro, que dio lugar al rompimiento de las tablas. En ese día, el 17 de Tamuz, comienza el periodo de 3 semanas, hasta el 9 de Av, que conmemora la destrucción del Santo Templo de Jerusalén. Este es el mes en que los espías que Moisés envió recorrieron todo Israel para ver la tierra e informar al pueblo, regresando la víspera del 9 de Av. La palabra Tamuz se lee en hebreo, Tam Bab-Sain. Tam significa conecta. De este modo, leemos en la palabra Tamuz conecta Bab-Sayin. La unión de estas dos letras forma la letra Yet. El culto a Tamuz se menciona una vez en el libro de los profetas. Ezequiel 8:14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. El llanto de Tamuz actuaba con enorme éxito sobre las emociones de la multitud, como dijimos eran en su mayoría mujeres. Y muchas personas se acercaban lamentándose y trayéndole regalos. Como dijimos, la adopción del nombre de Tamuz en el seno del judaísmo significa que se puede rectificar todo esto que representa su culto. Sin embargo, según el judaísmo, elegir por la vida es más complejo de lo que parece. El Talmud hace una distinción sorprendente entre dos niveles de revelación. Divinidad, los aposentos exteriores del Creador frente a los aposentos interiores. Exteriormente, se explica allí, Dios demuestra poder y alegría. Primera de Crónicas 16:27. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y alegría en su morada. Un optimismo placentero,
pero en cuanto a lo que sucede en su intimidad, está dicho. Jeremías 13:17. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas. Porque el rebaño de Dios fue hecho cautivo. Dios llora por el exilio del pueblo de Israel, y por no revelarse en el mundo. El sentimiento de tristeza surge de esto, es mayor incluso, que la sensación de alegría más íntima y secreta. Según el libro de Zohar, la persona debe tener dentro de su corazón esa misma combinación entre felicidad y llanto. Tamuz no es recordado en la Biblia como nombre de este mes, sino al nombrar a la deidad homónima, el dios de la primavera y el florecimiento, que, según la mitología babilónica, reinaba durante los 3 meses de primavera, Nisan, Iyar y Sivan, mientras que en Tamuz, al llegar el verano, Tamuz moría. La adopción del nombre de este mes, por el nombre de un dios pagano sumerio babilónico, también es explicado por algunos académicos y estudiantes judíos, debido a la herencia sumeria proveniente de Abraham, hijo de Taré, quien salió de Ur de los Caldeos y más tarde de Raquel, esposa de Jacob, hija de Labán, de Padan Aram, en la región de Mesopotamia, más tarde conocida como Babilonia, cerca de Harán, de donde partió Abraham junto con Sara y sus siervos. Raquel salió de Padan Aram con los dioses de su padre, y más tarde Dios le dijo a Jacob que le hiciera altar en Betel, y él ordenó a su familia que abandonaran a todo otro dios ajeno delante de él. Siglos después, Dios juzgó a Judá, y los expulsó de su tierra y los envió a Babilonia, donde ellos adoptaron mucho del conocimiento del calendario babilónico, para preservar las fechas de las santas convocaciones, y por eso, adoptaron la mayoría de los nombres de los meses actuales del calendario hebreo. El mito de Tamuz, según ciertas versiones, fue el dios del abismo, y según otras, representa a la naturaleza que muere en el verano, y vuelve a la vida en el invierno. Los días de la angostura, es el nombre que adopta el lapso de 3 semanas, que inicia con el ayuno del 17 de Tamuz, y culmina el 9 de Av, día de duelo nacional por la destrucción de los 2 templos, y otras calamidades que acaecieron a los judíos en la misma fecha. Estos días, en los que se minimizan las alegrías, son conocidos también como las 3 semanas de duelo, tal como dice en Daniel 10:2-3. En aquellos días yo, Daniel, guardaba duelo durante 3 semanas. No comía pan delicioso, ni carne ni vino entraban en mi boca, ni me ponía ungüentos, así hasta que se cumplieron 3 semanas. Según escribe el profeta Zacarías capítulo 8 versículo 19, el ayuno del mes cuarto habrá de convertirse en el futuro en un día de alegría, junto con otros 3 ayunos bíblicos. Y así fue, estamos en la era mesiánica. Tamuz cuenta siempre con 29 días, y es el mes que marca el comienzo del verano boreal, paralelo a los meses gregorianos de junio y julio, según el año. Debido a que el sol y la luna controlan a un solo signo cada uno, se crea una situación de desequilibrio en estos meses. Este desequilibrio ocasiona que el cangrejo, el símbolo del mes de Cáncer, camine de lado en vez de hacia adelante y hacia atrás. Esto también le otorga al mes de Tamuz la apertura para que la enfermedad del cáncer comience, y es el único mes que recibe el nombre de una enfermedad. La palabra en arameo para cáncer, sartán, está constituida por 2 partes. Sar, eliminar y limpiar toda la negatividad, y tan, caos, odio, animosidad y cualquier aspecto negativo. El poder del mes de Cáncer sirve para eliminar cualquier problema o situación negativa que pueda ocasionar que esa enfermedad venga a nuestra vida. Esto explica la alta sensibilidad canceriana. Pareciera que los nacidos bajo el signo Cáncer necesitan más amor que cualquier otro signo. La luna en declive los hace sentir que siempre hay algo que falta, y esto los lleva a la depresión. La cura para estos momentos de decaimiento está en cuidar a otros, compartir, amar y dar. Adicionalmente, los nacidos bajo el signo Cáncer deben hacer su mayor esfuerzo para dejar ir el pasado y ver más allá de sus sentimientos y sus heridas. El mes de Tamuz está relacionado con la tribu de Rubén, quien fue el primogénito de Jacob, y su nombre significa el que ve, percibe, discierne o conoce a un hijo. Génesis 29:32. Su nombre fue inscrito en la piedra de esmeralda, que representaba la vida de sanidad, dar a luz, mar turbulento, agua, agitación, dolor, sufrimiento, y habla de la resurrección, vida, la renovación, sanidad y la restauración, perdón. Aunque es también reconocida su relación con la piedra de rubí y su color rojo. La representación del estandarte varía según la fuente, pues algunos indican que era un racimo de mandrágoras. Según Génesis 30:14-17, otros señalan que era una ola del mar. Génesis 49:3-4, mientras otros dicen
que era una jarra o vasija junto con una espada, o espadas cruzadas. Los eventos más importantes que ocurrieron en este mes. Primero de Tamuz. Nacimiento y muerte de José, hijo de Jacob, 1452 a.C. José fue el hijo favorito de Jacob. Desde niño causó envidia en la gente que lo rodeaba. A los 17 años fue vendido como esclavo por sus hermanos. Algún tiempo después, se convirtió en visir y consejero del faraón egipcio, lo que salvó a su familia de una gran hambruna años después. Nació y murió en esta fecha. Se convirtió en símbolo de belleza y rectitud. Es el padre de una de las castas de reyes judíos. 3 de Tamuz. Josué detiene el sol, 1273 a.C. El 3 de Tamuz del año 2488, desde la creación, 1273 antes de la era común, Josué, quien tomó el liderazgo del pueblo tras la muerte de Moisés, estaba comandando a los judíos en una batalla para conquistar la tierra de Israel. La victoria estaba cerca y era inminente, pero la noche se aproximaba. Josué le ordenó al sol que dejara de moverse, y a la luna que no surgiera. Dios hizo que los astros lo obedecieran, ni el sol ni la luna cambiaron de posición, hasta que los ejércitos del pueblo hebreo ganaron la batalla. 4 de Tamuz, muerte de Rabbeinu Tam, 1171 después de Cristo. Rabbi Jacob ben Meir de Romeró, 1100 al 1171. Conocido como Rabbeinu Tam, fue el nieto de Rashi, y uno de los principales autores del Tosafot, comentarios del Talmud. El Beit Din, corte rabínica, que lideraba, era visto como la principal autoridad toraica de su momento. Murió en esta fecha. 5 de Tamuz, Ezequiel tiene la visión del carruaje, 429 a.C. El 5 de Tamuz del año 3332, desde la creación 429 antes de la era común, Ezequiel, el único profeta que tuvo profecía fuera de Tierra Santa, tuvo una visión del carruaje divino, que representa la estructura espiritual de la creación. 9 de Tamuz. Los babilonios penetran las murallas de Jerusalén, 423 a.C. En el año de 3338, desde la creación, 423 antes de la era común, el rey Nabucodonosor de Babilonia penetró las murallas de Jerusalén. Un día después, el rey Sedecías de Judá es capturado y transportado a Babilonia con un grupo pequeño de judíos. El templo es destruido, y la gente de la ciudad, asesinada. De esta forma comenzó el exilio a manos de Babilonia. Durante años, el ayuno que hacemos el 17 de Tamuz se llevaba a cabo el día 9. Sin embargo, a raíz del exilio romano que sucedió en esa fecha, el ayuno comenzó a hacerse en el día 17. 16 de Tamuz. Se construye el becerro de oro y muere Ur asesinado, 1313 a.C. En el año de 2448, desde la creación, 1313 antes de la era común. Los judíos estaban esperando a que Moisés bajara con las tablas de la ley, ya que les había dicho que esperaran su regreso. Tras 40 días, al no verlo regresar, se desesperaron y una muchedumbre poderosa empezó a exigirle a Aarón que construyera un altar al nuevo Dios que iban a adorar, el becerro. Ur trató de oponerse a ellos y la muchedumbre lo asesinó. 17 de Tamuz. Moisés rompe las primeras tablas de la ley, 1313 a.C. En este día se realiza el ayuno de Tamuz, el cual nos obliga a recordar 5 eventos trágicos que sucedieron en dicha fecha. El primero fue que Moisés rompió las tablas de la ley que había recibido de Dios en el monte Sinaí. Lo hizo al ver que el pueblo estaba adorando al becerro de oro. Según la ortodoxia, este suceso fue fatídico, porque trajo el olvido de la Torá al mundo. Bajo esta perspectiva, si no fuera por este día, el ser humano viviría con la revelación divina. 17 de Tamuz, se interrumpen los servicios diarios del templo, 423 a.C., 3 semanas antes de que los babilonios destruyeran el primer templo. Los sacrificios diarios que se realizaban fueron suspendidos gracias al sitio en el que estaba la ciudad. 17 de Tamuz, comienza el exilio a manos de los romanos y la profanación de Tierra Santa. 69 después de Cristo. En este día, ocurrieron 3 eventos trágicos perpetuados por los romanos. Las murallas son penetradas. Un rollo de Torá es quemado por el general romano, encargado de realizar la conquista. El mismo general coloca un ídolo romano en el templo. Las batallas continuaron durante 3 semanas hasta que el templo fue quemado en Tisha B'Av. 18 de Tamuz, destrucción del becerro de oro. 1313 a.C. Moisés destruye el becerro de oro y asciende nuevamente al monte Sinaí para pedir perdón a Dios por el pueblo. 29 de Tamuz, muerte de Rashi, 1105 después de Cristo. Raad, Shlomo Yitzhaki, conocido como Rashi,
nació en Francia, en 1040, y murió el 29 de Tamuz. En el año 1105 de la Era Común, fue uno de los comentaristas más importantes de la Torá y el Talmud que han existido hasta la fecha. Sus escritos lo usan estudiosos de Torá y niños por igual. Se usa para enseñar las bases del análisis judío de los textos bíblicos. En Egipto, a Tamuz se le conocía como Ra y como On, y en este sentido, surge un dato curioso. En escritos mesopotámicos, como en códigos egipcios, anuncian que, en el último de los siglos, el Sol construirá una cúpula sobre cada nación y, curiosamente, el sistema meteorológico de distintos países. En este año, están anunciando la formación de un domo de calor.